se van a estar conectando los demás. Entonces les comparto pantalla, muchachos. Vamos a... Creo que el día de hoy, pues, guía 1, guía 2. Permítanme, solo déjenme ver esto. Ah, no. Esto es otra cosa. Entonces, ¿dónde tengo esa guía? La guía de problemas de ustedes. La vez pasada la habíamos descargado, ¿verdad? Lick. Yo tenía una duda con la tarea y le quería preguntar, ¿verdad que no se puede pasar de coordenadas esféricas a cilíndricas y viceversa? Tendría que usar las coordenadas Sí se puede, rectangulares. sí se puede. Lo único que nosotros no hemos encontrado cuáles son las relaciones de conversión. Sí se puede. De hecho, hay unos autores que presentan estos resultados que hemos hecho por medio de matrices, factores de conversión, operadores de conversión de un sistema a otro. Entonces sí se puede hacer, lo podemos deducir y sí se puede hacer. Miren, si ustedes quieren buscar relaciones de eso, de pasarlo de un sistema a otro, creo que el MICFOR lo hace de esa manera, ¿verdad? Pueden buscarlo ahí. Pero las expresiones que quedarían no son más amigables de las que nosotros tenemos. Por eso es que lo hemos discutido de esa forma. ¿Sí? Entonces, para pasarlas sería desde las coordenadas rectangulares. Coordenadas rectangulares, lo más práctico es hacerlo así. Creo que es en el SADICO, no me acuerdo si es en el SADICO o en el MICFOR, donde aparecen esas relaciones que les digo. Pero sí, lo más práctico es, no está aquí, lo más práctico es hacer las conversiones del sistema a coordenadas y después a los demás. Pero repito, las expresiones que quedarían pues no son más amigables de las que nosotros tenemos, entonces realmente como que no hay mucha ganancia, diría yo. Entonces, pero lógicamente, repito, si ustedes andan buscando de convertir término a término los campos, ya sea escalares o vectoriales, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Van a tener que resolver bastante álgebra. Entonces, ahí es donde uno busca relaciones. De hecho, vamos a resolver un problema más. Ahí es donde uno busca relaciones para que las expresiones pues no sean tan largas. Pero lógicamente eso pues ustedes adquieren esa ganancia, esa destreza cuando ustedes se dedican a resolver problemas. Esta es la guía, ¿verdad? Déjenme descargar esta guía para tenerla a mano. Vamos a ponerla en el escritorio. Bueno, entonces, miremos un problema. ¿Sí? Miremos un problema. ¿Dónde está? Esta es. Entonces, sí se puede, hay relaciones para escribir de un sistema a otro. Pero repito, la ventaja de esto es que nosotros pues siempre vamos a encontrarlos en coordenadas rectangulares y coordenadas cilíndricas si a un caso estuvieran esféricas, ¿verdad? Las otras dos restantes. Entonces, yo creo que no hay mucha ganancia eso que de cilíndricas, esféricas, no es que ganancia bastante pues encontrar esas relaciones. Se podría encontrar, pero no lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a trabajarlo como lo hemos estado haciendo. De hecho, miremos un ejercicio más. Vamos a ver, creo que les dejé de tarea a ustedes ya ni me acuerdo qué les dejé de tarea. Solo déjenme revisar esto ligerito. De la parte 1 nos dejó el 4 y el 5. Les dejé el 4 y el 5. Ayer resolvimos el 1. Entonces, para que les quede entonces el 2 y el 3 a ustedes, resolvamos el 6 entonces. ¿Sí? Entonces, miremos el problema número 6. Y les va a quedar los demás a ustedes para que los trabajen, si a un caso la tarea la resuelven fácilmente. Que de hecho ese es el objetivo, ¿verdad? La tarea solo es una lista de problemas mínimos para garantizar que por lo menos han hecho algo. La idea es que ustedes puedan resolver eso y más todavía. Agarren esta guía, se agarren todos los del Bagnes, si pueden ir al Sadico o al Griffin o al Milford, también agarren ejercicios de ahí, miren y todo, ¿verdad? Entonces, miremos este problema. Miren que este problema tengo yo coordenadas esféricas, ¿verdad? El problema está en coordenadas esféricas. Vamos a convertirlo a coordenadas rectangulares y a coordenadas cilíndricas.
Observen que esta expresión es un tanto amigable. Si lo escribimos en coordenadas rectangulares, observen cómo quedaría el campo, ¿verdad? Es decir, quedarían unas expresiones espantosas si quisiéramos trabajar, integrar eso en una trayectoria, por ejemplo. Y observen que pareciera que tiene más simetría. El campo se mira más amigable en coordenadas, pues, cilíndricas, ¿verdad? Cilíndricas y esféricas pareciera que son más amigables. Es decir, la expresión de ese campo tiene más relación curvilínea que relación en líneas rectas. Eso es lo que queremos decir en otras palabras. Entonces, vamos a convertirlo en coordenadas rectangulares primero. Vamos a convertir esto a coordenadas rectangulares. Ayer les decía que podemos hacer conversión de término a término. Es decir, buscar quién es R unitario. Si ustedes recuerdan, era seno de teta, coseno de phi en dirección X unitario, más seno de teta, seno de phi en dirección de Y unitario, más coseno de phi, Z unitario, y hacer la conversión de esto y de esto en coordenadas rectangulares. Pero si hacen eso, la operación que les va a salir es bastante larga. Probablemente llenen 1 o 2 páginas haciendo solamente la conversión a coordenadas rectangulares. ¿Sí? Si hacen eso. Y después, si lo tienen a coordenadas rectangulares y cada uno de estos elementos lo pasan a coordenadas cilíndricas, ¿verdad? La expresión que les va a quedar va a ser mucho más espantosa todavía. Entonces, eso es lo que les quiero decir. No tenemos ganancia nosotros por buscar relaciones de un sistema a otro inmediatamente, o incluso hacer conversiones de término a término. En ciertas ocasiones sí van a tener que hacer conversiones de términos a términos porque no se pueden visualizar. Por ejemplo, yo aquí puedo recordar algo. Podemos recordar, por ejemplo, puedo mirar que ahí hay un factor de R cuadrado, ¿verdad? Que lo puedo sacar como factor común, ¿cierto? Y de hecho, yo puedo observar que también el coseno puedo sacarlo como factor común. ¿Por qué quiero hacer eso? Solo voy a recordar quién es R unitario, ¿sí? R unitario, les comentaba hace un momento, era seno de teta, coseno de phi. Me corrigen si me equivoco, ¿verdad? Pero la proyección de eso, pues creo que no presenta ninguna dificultad de R. Proyectarlo en cada uno de los ejes. Y unitario más coseno de teta Z unitario. Y teta unitario era sacarle la derivada con respecto a teta, ¿verdad? Eso era derivada del seno, coseno de teta, coseno de phi, X unitario, más coseno de teta, seno de phi, menos seno de teta Z unitario, ¿verdad? Entonces, miremos esos dos términos. Yo puedo ver que efectivamente, en lugar de hacer conversión de término a término, yo puedo ver que en esta expresión, ese campo, puedo buscar relacionar eso, así como está el campo, con esas expresiones y estas expresiones que yo tengo, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Miremos, puedo sacar factor común R cuadrado, por ejemplo, y coseno de teta, ¿sí? Si saco factor común R cuadrado, coseno de teta, me quedaría R unitario seno de teta más teta unitario coseno de teta, ¿cierto? Y más el otro término. Ya vamos a ver qué vamos a hacer con el otro término. De hecho, lo puedo sacar factor común el R cuadrado también, pero bueno, dejémoslo así. Más R por R cuadrado, ¿sí? Por R cuadrado. Entonces, yo puedo ver que al realizar la suma, multiplicando seno de teta por coseno de teta, ¿verdad? En esta expresión, ¿sí? Pueden observar ustedes que seno de teta R unitario más coseno de teta, teta unitario, ¿verdad? Es decir, puedo ver que aquí puedo sacar factor común cuando realizo la suma y tengo la multiplicación de seno por coseno, ¿verdad? Me quedaría coseno de phi y me quedaría una identidad trigonométrica. Me quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado y yo ya sé que eso es 1 de teta, ¿verdad? ¿Cierto? No sé si lo pueden visualizar ustedes. Saco factor común del coseno de phi, ya estoy realizando la suma. Miren que ya estoy realizando la suma. No sé si es necesario hacer paso a paso, ¿verdad? Ya estoy realizando la suma. Ya saqué factor común el coseno de phi. Entonces, si quieren, no voy a hacer paso a paso mejor. Me quedaría seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta por X unitario, ¿cierto? En el otro término, observen que ahí me quedaría
Me quedaría seno, puedo sacar factor común, el seno de phi, ¿sí? Y me quedaría seno cuadrado nuevamente de teta más coseno cuadrado de teta en dirección y unitario, ¿cierto? Y pueden ver que cuando realicemos la multiplicación seno de teta por coseno de teta y en el término de abajo coseno de teta por seno de teta, ¿verdad? Son los mismos términos pero con signos diferentes, se me cancelan. Entonces esta es 1 y esto de aquí es 1. ¿Qué quiero decir con eso? Que esa expresión que yo tengo ahí entre paréntesis, yo lo puedo simplificar y lo que estoy haciendo es convirtiendo por partes, ¿verdad? Pasándome de un sistema al otro por partes. Entonces, esa expresión, lo que tengo entre paréntesis, me quedaría coseno de phi x unitario, ¿sí? Más seno de phi y unitario, ¿cierto? De hecho, esta es una expresión que ustedes deben de recordar. ¿Quién era coseno de phi unitario más seno de phi unitario? Perdón, ¿quién es coseno de phi x unitario más seno de phi y unitario? Si ustedes recuerdan, eso no es más que la proyección de R, ¿verdad? De hecho, sería R unitario, la proyección en el plano XY. Es decir, ese es ρ unitario, ¿verdad? La proyección de R en el plano XY, ese es ρ unitario. Es decir, eso que tengo entre paréntesis es ρ unitario, ¿sí? Pero bueno, ahorita estoy convirtiendo las coordenadas rectangulares. Eso me va a servir más adelante cuando lo quiera escribir en coordenadas cilíndricas. ¿Vamos bien hasta el momento, jóvenes? ¿Muchachos? Sí, Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ahí todavía eso no está convertido en coordenadas rectangulares. Lo único que yo tengo son ciertos vectores, ¿verdad?, de la base de coordenadas rectangulares, pero todavía tengo muchos términos que están en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Tengo muchos términos que están en coordenadas cilíndricas. De hecho, ustedes pueden observar, hay muchos términos que están en coordenadas cilíndricas. Perdón, esféricas, ¿sí? Entonces, tengo que convertir entonces los demás términos a coordenadas esféricas, pero ya tengo una ganancia, ¿verdad? Puedo recordar también que R coseno de teta es la proyección de R, bueno, recordarán ustedes, yo tengo R, ¿verdad? R, tengo el plano XY, entonces este es teta, yo ya sé que esta de aquí es R coseno de teta, ¿verdad? Pero me quedaría un R multiplicando ahí. Es decir, R coseno de teta, eso es Z, ¿cierto? Me quedaría R por Z por todo lo demás. ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, bueno, de hecho puedo hacerlo así, Déjenme, permítame que estoy recibiendo una llamada. Bueno, entonces eso me quedaría R por Z, ¿cierto? Ah, pero de hecho yo ya sé quién es R, ¿sí? ¿Quién es R? Si ustedes recordarán, la magnitud de R no era más que tener X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, esto a la 1 medio, ¿cierto? Entonces eso es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, esto elevado a la 1 medio, por Z. ¿Todos de acuerdo con eso? Incluso, puedo observar que aquí lo puedo trabajar así, esto de aquí es esto, o puedo expresarlo en términos también de convertirlo en R cuadrado. Yo ya sé que también quién es el R cuadrado, ¿verdad? Solo voy a visualizar cuál es la expresión que yo ando buscando. Miren, bueno, voy en buen camino, pero estoy mirando que tengo un término de raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado en el denominador. Bueno, más adelante va a aparecer en los otros términos, ¿verdad? No tiene que aparecer ese término, ¿sí? También lo pude haber escrito como el R cuadrado, como X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, y también yo ya sé quién es el coseno de teta, pero al final me va a quedar lo mismo, ¿verdad? Al simplificar esa expresión. Entonces, bueno, sigamos acá. ¿Quién es el coseno de phi? El coseno de phi, si ustedes recordarán, nuevamente, aquí tengo la proyección de R unitario, ¿verdad? Este es ρ unitario, y ρ unitario no es más que coseno de phi, x unitario, más seno de phi, y unitario. En otras palabras, coseno de phi, ¿verdad? No es más que tener, bueno, pero en este caso lo quiero escribir en coordenadas rectangulares. Yo no puedo decir que esto es x, ¿verdad? Eso no es x, porque este vector
este vector, la proyección phi, es un vector de magnitud 1. Eso no es x sobre 1. ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo siguiente, solo para recordarles, solo quiero que estemos recordando las expresiones. Si yo tengo R y yo lo proyecto en el plano XY, ¿verdad? Esta de aquí sería x cuadrado más y cuadrado, la proyección en el plano XY, esa magnitud. Y yo ya sé que este es phi, yo ya sé que a este valor le corresponde x y a este otro valor le corresponde y, ¿verdad? Entonces, ¿quién es coseno de phi? Sería lado adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso particular, déjenme escribir esto entre paréntesis, esto sería x cuadrado más y cuadrado elevado a la 1 medio. Bueno, ahí aparece el x cuadrado más y cuadrado elevado a la 1 medio que tengo acá, miren. Entonces ya va apareciendo la respuesta que yo tenía ya. Entonces, bueno, eso es solo para que ustedes vayan tomando idea a lo que queremos llegar. Entonces, ¿quién es seno de phi? Pues seno de phi es y sobre x cuadrado más y cuadrado, esto también a la 1 medio, en dirección y unitario. ¿Cierto? Bueno, ya tengo esta expresión, todo esto de aquí sí ya está convertido a coordenadas rectangulares. Pero el problema es que este término de aquí todavía no lo he convertido a coordenadas rectangulares. Bueno, entonces convirtamos las coordenadas rectangulares, ¿verdad? Voy a borrar esto para el espacio. De hecho, eso ustedes ya lo tienen en sus apuntes. Lo voy a escribir aquí más abajito. Entonces, ¿quién es phi? Pues recordarán ustedes, phi, ¿sí? No era más cuando nosotros teníamos R proyectado en el R unitado proyectado en el plano XY, es decir, cuando θ sea 90 grados y derivamos con respecto a phi, es decir, eso me queda negativo seno de phi X unitario más coseno de phi Y unitario y el otro término es 0. ¿Sí? Entonces, yo ya sé quién es phi, ¿verdad? Phi es aquella expresión, es negativo seno de phi. Ah, pero seno de phi yo también ya lo conozco. Eso es y sobre x cuadrado más y cuadrado, todo esto a la 1 medio. ¿Sí? Por x unitario. Por x unitario. No sé si vamos bien, no se me han perdido, estoy ahorita en ese término. ¿Sí? Porque estoy haciendo la conversión. Esto a coordenadas rectangulares. Yo ya sé quién es seno de phi. Más el coseno de phi. ¿Quién es el coseno de phi? Pues x raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio por y unitario. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tengo quién es phi en coordenadas rectangulares. Ahora tengo que escribir quién es r cuadrado en coordenadas rectangulares. Ah, pero x cuadrado en coordenadas rectangulares, ya sabemos que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ya está todo mi campo en coordenadas rectangulares. Ahora lo único que tengo que hacer es agruparlo, ¿verdad? Términos que van con X y el término que va en Y con Y. De hecho, observen que no hay componente en Z, ¿sí? Ese campo no tiene dirección en Z. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme. No tiene dirección en Z, ¿sí? No tiene dirección en Z. Entonces, ordenemos eso. El campo se va a ver. Puedo sacar factor común en la componente en X, puedo sacar factor común el módulo, ¿verdad? La magnitud de R, eso me quedaría X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado elevado a la 1 medio. Estoy ahorita agrupando para X unitario, las componentes que van en dirección de X unitario. Entonces, eso me quedaría Z por X. Permítanme que a veces no me reconoce bien el lápiz. Z por X, raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, esto a la 1 medio, y la otra componente, esta de aquí. Como saqué factor común, el módulo, significa entonces que me quedaría negativo Y por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, esto a la 1 medio, y el mismo denominador, X más Y cuadrado elevado a la 1 medio. De hecho, como tiene el mismo denominador, puedo, bueno, lo voy a hacer paso a paso, ¿verdad? Puedo escribirlo como un solo denominador. Entonces, esa sería la componente en X. Vamos ahora a la componente en Y. La componente en Y, de hecho, puedo hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Puedo sacar factor común, nuevamente el módulo, ¿sí? Puedo sacar factor común el módulo, es decir, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado,
esto a la 1 medio, ¿verdad? ¿Qué me quedaría entonces esa expresión? Me quedaría ZY por X cuadrado más Y cuadrado, esto a la 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? Y en el otro lado me quedaría la misma expresión, lo único que ahora positivo, X a la 1 medio, porque saqué factor común el módulo de R, ¿verdad? X cuadrado más Y cuadrado, esto a la 1 medio, y esto en dirección, solo déjenme a ver si esto lo hago más pequeño, aquí en dirección de la Y. Entonces, y repito, la componente en Z es 0. De hecho, esta sería la expresión, ¿sí? Esta sería la expresión para el campo en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Esa es la respuesta que nos tiene que dar en la parte de arriba. Entonces, solo para observar, tengo factor común el módulo, me aparece XY, ¿verdad? XZ, perdón, XZ. Tengo el término este, lo único que está como un solo denominador, pero eso se puede escribir. Tengo la otra expresión Y por el módulo de R, ¿verdad? Y por el módulo de R. Entonces, efectivamente, el campo en X, la componente en X, lo voy a escribir tal como está arriba. ¿Sí? La componente en X la tenemos, ¿verdad? La tenemos escrita tal como lo proporcionó matemática, ¿sí? Como lo factorizó matemática. Vamos a ver a la 1 medio. Todo esto, X cuadrado más Y cuadrado raíz cuadrada. La componente en X. La componente en Y tiene que ser la misma expresión. No lo tiene igual. Lo factorizó diferente entonces. Vamos a ver, no aparece factorizado este término, no está factorizado, entonces en lugar de factorizarlo vamos a multiplicarlo. Solo para dejarlo escrito como aparece ahí, ¿verdad? Voy a multiplicar esto por esto, ¿sí? Voy a multiplicar, de hecho sería por cada uno de los términos, ¿cierto? Quedaría X por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado más ZY por X cuadrado, Y cuadrado, Z cuadrado. Todo esto entre X cuadrado más Y cuadrado raíz cuadrada. Todo esto a la Y unitaria. Solo para escribirlo de la misma forma como lo tiene allá. Entonces, observo que el X al cubo me lo dejó aparte y dejó solamente expresado el X por los demás términos. Entonces, lo que está haciendo ahí es multiplicando X por X a la 2, X a la 3. Y el X lo dejó expresado de esta manera, solo con una multiplicación X con la suma de esos dos términos, ¿cierto? Y la otra expresión sí está bien. Lo único que aquí era a la 1 medio, ¿verdad? Esto multiplicado por esto es a la exponente a 1 medio, ¿sí? No lo había escrito. Entonces, más ZY X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la 1 medio. Lógicamente, ustedes cuando hagan, por ejemplo, una conversión de campos en el examen, no es que les va a tener que salir igual. Todos van a tener que tener la misma respuesta, porque no todos van a factorizar o a simplificar exactamente de la misma forma. Pero la idea es factorizarlo o simplificarlo lo máximo posible. ¿Estamos de acuerdo? Lo máximo posible. Entonces, esta es la expresión como la tiene factorizada matemática y este sería el campo escrito en coordenadas rectangulares. Entonces, observen que lo que nos ha tocado un poquito de dificultad, más que todo es readecuar la respuesta como la tenía allá, que de hecho la pudimos haber hecho en menos pasos, ¿verdad? La pudimos haber hecho en menos pasos, ¿sí? Lo único que quería enseñarles paso a paso. Entonces, no llevó mucho. Si nos hubiéramos hecho conversión de términos a términos, las expresiones que hubieran quedado ahí, repito, probablemente hubiéramos estado todavía factorizando, cancelando términos para hacer eso. Entonces, bueno, ya está convertido a coordenadas rectangulares. Convirtámoslo ahora a coordenadas cilíndricas. Entonces, en coordenadas cilíndricas, de hecho, ya tenía un avance. ¿Cuál era el avance? Que yo ya sé, por ejemplo, a qué es este término. Ese término yo les decía que era la proyección, ¿verdad?, de R en el plano XY, es decir, rho unitario, ¿cierto? Ese es rho unitario. ¿Todos de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Ese es rho unitario. Entonces, tengo que el campo E, ¿verdad? Eso sería,
Y de hecho, yo ya sé quién es R coseno de teta, ¿verdad? O R cuadrado, como quieran verlo ustedes. R cuadrado también yo ya lo conozco. Solo para recordar, ustedes tienen R, ¿verdad? Tienen ρ, el vector ρ, y tienen el vector z, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes hacen, este es yx, z, cuando ustedes proyectan R en el plano, en el eje de la z, este es R coseno de teta, ¿verdad? Esta es la magnitud, la componente z, ¿cierto? Z es eso, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí vamos bien. Eso uno. Dos, nosotros sabemos que esto y esto, perdón, este es no z unitario, este es, de hecho lo voy a escribir así. Este es ρ en dirección ρ unitario y este es z en dirección z unitario. Entonces, yo puedo ver también que r cuadrado no es más que tener ρ cuadrado más z cuadrado, ¿verdad? Porque estos dos vectores son perpendiculares entre sí, es decir, forman un triángulo rectángulo con r, ¿cierto? R cuadrado no es más que ρ cuadrado más z cuadrado. Entonces, de hecho, ahí yo puedo ver una de las conversiones que estaba preguntando la compañera, si hay relaciones de conversión de un sistema de coordenadas a otras, cilíndricas y esféricas. Sí, podemos nosotros más o menos irlas deduciendo, algunas de ellas o las que nos interesan, por ejemplo, en las conversiones del campo. Entonces, yo puedo escribir de un solo quién es R cuadrado, ¿verdad? O incluso yo puedo saber que R no es más que la raíz cuadrada de ρ cuadrado más z cuadrado, ¿verdad? Y ya sabíamos que z no es más que r coseno de teta. ¿Por qué hago eso? Porque de esta expresión la voy a copiar, esta que es la que tenía acá, de aquí voy a partir, ¿sí? Voy a partirla, la voy a copiar toda nuevamente, coseno de teta, la voy a copiar toda. Coseno de phi x unitario más seno de phi y unitario más phi r cuadrado, ¿sí? Más phi r, unitario r cuadrado. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, que el primer término r cuadrado, yo ya sé quién es, ¿verdad? R cuadrado es esto por coseno de teta, por esto, ¿cierto? R cuadrado coseno de teta es eso. ¿Qué significa? Que eso sería z por la raíz cuadrada de ρ cuadrado más z cuadrado a la 1 medio, ¿cierto? Este término fue el que convertimos ahorita. ¿Todos de acuerdo? Entonces, bueno, ya tengo eso en coordenadas cilíndricas. Vamos con el siguiente término. Entonces, bueno, repito nuevamente, el siguiente término, yo ya sé que eso es ρ unitario, ¿verdad? Eso ya lo sabíamos. Vamos ahora con, ya tengo toda esta primera parte convertida a coordenadas cilíndricas. Vamos ahora con el otro término. Pues resulta ser que phi unitario es el mismo en coordenadas cilíndricas. Phi unitario, si ustedes revisan sus apuntes, este phi unitario es el mismo, ¿verdad? En coordenadas cilíndricas que en coordenadas esféricas. Tienen la misma dirección, porque de hecho es el mismo ángulo como lo definimos para uno y para otro. El mismo vector direccional, ¿verdad? Para uno y para otro sistema de coordenadas. Entonces, eso ya está convertido en coordenadas cilíndricas. Resulta ser que ahora el único término que necesito convertirlo a coordenadas cilíndricas es r cuadrado. Ah, pero r cuadrado yo ya sé quién es. Eso es ρ cuadrado más z cuadrado. Entonces, de hecho, esa es la expresión que yo esperaría encontrar allá con matemática. Miren, la componente que va en dirección de r, perdón, de ρ, es z por la raíz cuadrada de ρ cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Z, raíz cuadrada de ρ cuadrado más z cuadrado. Y la componente que va en dirección de phi es ρ cuadrado más z cuadrado. Y no hay componente en z, ¿verdad? La componente en z es c, ¿sí? Entonces ya hicimos la conversión, ¿verdad? Ya está la conversión. Tal vez el que estaba más trabajoso, que no era mucho, era este término. Entonces, lógicamente, si ustedes se hubieran puesto de aquí, llegar a coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Convertir término a término, convertirlo a coordenadas cilíndricas, la expresión que les iba a quedar iba a ser espantosa, la verdad, espantosa, ¿verdad? Probablemente serían 2 páginas después de
de estar simplificando, agrupando, factorizando, eliminando unas 2 páginas para llegar a este resultado que lo digamos en 2 pasos, solamente identificando lo que ya hemos estado estudiando estos días anteriores. ¿Sí? ¿Me explico, jóvenes? Aquí el dibujo está un poco feo. ¿Vamos bien? Bueno, entonces pasemos a ver más ejemplos. Miremos otros ejercicios. Este era, pues ya de campo ya no tenemos mucho, los demás los trabajan ustedes. Les repito, ya hemos visto todo, No sé si el 1 se lo dejé de tarea, creo que sí. Alguien que tenía la tarea ahí cerca, que ve. Bueno, hagan el 1. Sí, Se los dejé de tarea, sí, se los tuve que haber dejado de tarea, porque ese resultado 1 lo van a utilizar ustedes, lo van a ocupar. Entonces, más adelante. Entonces, del problema 2, no sé cuál les dejé, sinceramente. Déjenme revisar aquí. El B. El B, les dejé el inciso B. Entonces significa que el inciso A lo podemos hacer. Entonces, miremos el inciso A. Vamos a tratar de resolver uno en lo que sea posible, uno de cada uno de esos, de la parte 2 de la guía. Miremos el inciso A. Entonces, ¿qué me está pidiendo el inciso A? Determine el gradiente de los campos escalares siguientes. Son campos escalares, me está pidiendo el gradiente, ¿verdad? Es decir, este campo Z rho más z cuadrado a la 3 medios. Si ustedes pueden observar, es claro que es un campo escrito en coordenadas cilíndricas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recordarán ustedes, queremos calcular el gradiente, entonces tenemos que acordarnos del operador nabla, como estaba definido en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, eso era la parcial con respecto a rho, en rho unitario, más 1 sobre rho, la parcial con respecto a phi unitario, más la parcial con respecto a z, ¿cierto? Porque el DDR es d de rho unitario más rho de phi, sí, ¿verdad? Phi unitario más d de z. Entonces, cheque, ya lo recordamos quién es el operador nabla en coordenadas cilíndricas, entonces simplemente apliquémoslo a ese campo, ¿verdad? Llamémosle U si quieren, ¿sí? El campo U. Entonces, el gradiente de ese campo U va a ser la parcial con respecto a rho. Entonces, ¿quién es la derivada con respecto a rho de esta expresión? Simplemente es hacer un problema de derivadas, ¿verdad? Entonces, ¿quién es eso? Pues lo puedo escribir de la siguiente forma. Pueden ustedes aplicar el teorema del cociente para derivadas o el del producto, como ustedes quieran, ¿verdad? Que les haga más fácil. Podemos escribir así. Entonces, si derivo con respecto a rho, me quedaría negativo 3 medios de z de rho cuadrado, z cuadrado a la negativo 5 medios, ¿verdad? Por la derivada interna, que eso sería 2 rho. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto en dirección rho unitaria. ¿Sí? Ahora voy a derivarlo con respecto a phi. Ah, pero eso no depende de phi, ¿verdad? El phi no aparece ahí, entonces eso es una constante con respecto a phi. Entonces me quedaría 0, ¿verdad? En dirección de phi, ¿cierto? Entonces, derivo ahora con respecto a z, ¿sí? Ah, si depende de z, entonces la regla de producto, eso quedaría rho cuadrado más z cuadrado a la negativo 3 medios, menos 3z medios por rho cuadrado por z cuadrado a la negativo 5 medios. Estoy derivando con respecto a z. ¿Estamos de acuerdo? Por la derivada interna, que eso es 2z en dirección de z unitario. Lo máximo que podría ir sería escribir eso, simplificar eso, ¿verdad? Escribir eso para que no me aparezca, por ejemplo, con exponentes negativos, ¿sí? Pero igual lo pueden dejar así, yo no miro problema, ¿verdad? Negativo 3z rho, todo esto multiplicado por rho cuadrado más z cuadrado a la negativo 5 medios, ¿cierto? Esto en dirección de rho, más aquella otra expresión de allá me quedaría 1 sobre rho cuadrado más z cuadrado a la negativo 3 medios, menos 3z cuadrado sobre rho cuadrado más z cuadrado a la perdón, aquí era la 3 medios, no negativo. Y igual allá, ¿verdad? Aquí no sé por qué estaba escribiendo otra vez el signo.
y a las 5 medios, todo esto por z unitario. Entonces, tal vez lo que podríamos hacer sería sacar factor común, ¿verdad? El término este de rho cuadrado más z cuadrado, sacar factor común elevado a la 3 medios, tal vez, o poder, por ejemplo, esta expresión de aquí simplificarlo un poco más. Sí, tal vez eso es lo que se puede hacer aquí, hacer un poquito más de álgebra, pero esa sería la respuesta. Vamos a hacer un poquito más de álgebra, simplificar un poquito más esa expresión. Rho cuadrado más z cuadrado a las 5 medios. De hecho, a ustedes en todos los cursos, ¿verdad? Siempre les piden que simplifiquen, factoricen a lo máximo posible. Entonces, el mínimo como múltiplo de eso, ¿verdad? Sería, bueno, en este caso sería el mínimo común de esa expresión algebraica. Sería a las 5 medios. Eso me quedaría rho cuadrado más z cuadrado a la 2 medios, es decir, a la 1, menos 3z cuadrado a la z unitaria, ¿verdad? Y simplificar un poco más esa expresión. Esto de aquí, esa expresión que tengo ahí en el numerador, de hecho eso lo pudieron haber hecho en un paso, ¿sí? En un paso. Hacerlo por aparte y escribirlo pues en un paso. A las 5 medios, R unitario más rho cuadrado menos 2z cuadrado a la rho cuadrado más z cuadrado a las 5 medios, y se puede incluso factorizar ese también, ese denominador de 5 medios, ¿verdad? A la z unitaria, ¿sí? Lo pudimos haber sacado como factor común para solo dejar los términos de los numeradores. Y eso sería todo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Preguntas? Sencillo, ¿verdad? Entonces, chequen, el problema 3, pues eso es más sencillo porque eso está en coordenadas rectangulares. Coordenadas rectangulares, recuerden que en coordenadas rectangulares el gradiente, ¿verdad? Porque les está pidiendo el gradiente, tiene una expresión más sencilla todavía, la parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y, más la parcial con respecto a z. Entonces, es más sencillo todavía el cálculo del gradiente en coordenadas rectangulares. Entonces, yo creo que de ahí no amerita hacer ninguno, ¿verdad? Eso les queda a ustedes de tarea. Vamos a buscar los problemas que sean un poco más complicados. Por ejemplo, el número 5, creo que ese se los tuve que haber dejado de tarea. ¿Les dejé ese de tarea, jóvenes? ¿Están ahí, muchachos? Sí. Muy bien. Entonces, el 5 se los dejé de tarea. ¿Qué es eso? Pues tengo una esfera, ¿verdad? La ecuación de una esfera y está centrada en el origen. Encuentre un vector unitario normal a cada punto de la esfera, ¿sí? Entonces, en coordenadas, como es una esfera, solo quiero hacer ciertas cosas ahí, ¿verdad? Como es una esfera y que está centrada en el origen de radio 2, ¿verdad? Entonces, observen que encontrar un vector normal a la superficie, ¿verdad? Un vector normal a la superficie en cualquier punto, por ejemplo, es más fácil darlo en coordenadas esféricas. ¿Por qué? Porque en coordenadas esféricas un vector de magnitud 1, por ejemplo, normal a la superficie, cualquier punto es R unitario, ¿cierto? R unitario siempre va a ser perpendicular a la superficie. En coordenadas esféricas, no importa en dónde esté localizado, ¿verdad? Tiene la misma expresión. No es el mismo vector, ¿sí? Tiene la misma expresión matemática, pero no es el mismo vector. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que R varía con respecto al ángulo. Es un vector que varía, es decir, la dirección cambia, pero la magnitud es 1. Entonces, observen que en coordenadas esféricas es bien sencillo. Pero no solamente lo van a escribir ustedes en coordenadas esféricas, sino que lo van a escribir en cartesianas y cilíndricas. Entonces, esa es una ventaja. Por ejemplo, nosotros en ese problema ya estamos notando, ¿verdad? Que problemas que tengan que ver con simetría esférica, trabajarlo en coordenadas esféricas, las cosas salen bien sencillas. Representar vectores perpendiculares a su superficie, al campo, ¿verdad? La superficie del campo es bien sencillo. Entonces, bueno, ese se los dejé de tarea. Cheque, miremos otro problema. Vamos a ver otro problema. Si tienen preguntas, nuevamente me detienen, muchachos, y con todo gusto, pues yo puedo ayudarles en lo que me sea posible. El problema 6, creo que, no sé si se los dejé de tarea o no, el 6 y el 7. Una familia de hipérbolas sobre el plano XY está dada por la función U, XY, ¿verdad? Esa es una hipérbola, una familia, ¿verdad? Dependiendo quién sea el valor de U, entonces ahí tienen un caso especial, tienen una curva particular. Entonces, me está pidiendo que encuentre quién es el gradiente de U, del campo escalar U, porque U es un campo escalar, es un escalar, ¿sí? Y me está dando un vector, X
X, Y y Z, encontrar quién es A en la dirección de U, en el punto sobre la curva U3 y en el punto X igual a 2. Creo que ese lo hicimos en clase, ¿verdad? Si más no recuerdo, creo que ese es de Wagner y lo trabajamos en clase. Entonces, no hay ningún problema en ella. El problema 7, tengo una familia de elipsoides, ¿verdad? Tengo varios elipsoides, ahí depende quién sea el valor de A, B y C. Lo recordarán ustedes de cálculo 2. Entonces, me pide que encuentre quién es el vector normal a la superficie del elipsoide. Ese sí creo que se los dejé de tarea. Igual no es mucha dificultad, ya habíamos trabajado problemas de ese tipo, ¿verdad? No creo que les presente dificultad. Y si a un caso tienen dificultad, me dicen, me escriben. Entonces, pasemos ya a la parte 3. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Jóvenes? Sí. Bueno, pasemos entonces a la parte 3. Y aquí es donde ya comienza lo interesante, ¿verdad? Ya aplicar todo lo que es el teorema de la divergencia, el teorema de Stokes, ¿sí? Y aplicar todo lo que hemos visto hasta el momento de las coordenadas cilíndricas, esféricas y rectangulares. De aquí en adelante ya las cosas ya se van, ya diría yo que son un poquito más complicadas. Y hay dos problemas especiales. Como yo a días no he dado esta clase, yo supongo que estos dos problemas son un poquito más difíciles que estos. No los había visto, la verdad. De hecho, estas guías, pues creo que las están actualizando un poquito cada día, pues, el coordinador. Entonces, miremos el problema en la sección 3, ¿sí? De ahí, ¿cuáles les dejé de tarea? Solo díganme ligerito, muchachos, para seleccionarlos. ¿Jóvenes? Del 3 dejó el 4 y el 6. 3, 4 y 6. De aquí No, son de solo tarea. 4 y 6. Solo 4, qué poquito les dejé. ¿Qué les dejé Sí, tan solo 4 y poquito? 6 del 3. Bueno, pero no importa, ¿verdad? Les dejé poquitos, pero ustedes tienen que trabajarlos todos, si es posible. ¿Verdad? Eso solo es por la tarea, para yo asignar puntos de tarea, para por lo menos constatar de que ustedes hicieron algo, ¿verdad? En tarea. Igual, repito, si ustedes no estudian lo suficiente, es muy probable que les vaya mal, porque aquí necesitan practicar, ¿verdad? Necesitan acertarse un poco para agarrar habilidad en esto. Ahora, si con un problema que ustedes resolvieron les quedó claro todo, pues magnífico, ¿verdad? La tarea no les estoy pidiendo mucho. Entonces, comencemos desde el inicio, ¿sí? Entonces, el problema 1 se mira interesante, pero creo que es mucho más interesante el problema 2. Entonces, más bien me hubiera gustado dejarles de tarea el 2, no sé por qué no se los dejé. Pero bueno, vamos a ver el problema 1. El problema 2 creo que no tengo mucho tiempo para verlo. Entonces, miremos el problema 1. Compruebe el teorema de la divergencia, ¿sí? Dado el campo vectorial, observen que está en coordenadas esféricas, ¿estamos de acuerdo? Usando como el volumen de la esfera de radio R centrada en el origen, ¿sí? Entonces, este tipo de campo que ustedes miran aquí se les conoce como campos radiales. ¿Por qué se le llaman campos radiales? Porque observen que la dirección en cada punto del espacio siempre va en forma radial. Y a medida que usted se va alejando del punto, va aumentando el vector. Solo para dar una idea a qué me estoy refiriendo, si quieren copio el ejercicio. Si ustedes hacen la gráfica de eso, de hecho ustedes ya a esta altura ya pueden hacer gráficas en matemáticas, supongo. Si no, practiquen, que los nuevos matemáticas ahí son automáticos, ¿verdad? Usted le escribe, matemática, resolveme el problema tal, capaz que se lo resuelve. ¿Verdad? Solo le sube la guía y le dice matemática, resolverme el problema 5 y se lo resuelve matemática, creo yo. ¿Verdad? Es tan automático matemática que le tiene un montón de ayudas ahí. Usted le escribe algo, si no entiende algo, le escribe algo y le da ejemplos, ayudas para poder hacerlo. Entonces, miremos el problema 1. ¿Verdad? Entonces, les comentaba, ese es un campo, se les conocen como campos radiales, ¿verdad? Porque en todo punto del espacio, observen, en todo punto que esté, exceptuando en el punto 0. En el punto 0, pues esto es igual a 0, ¿verdad? Cuando R sea 0, eso es 0. Pero en todos los puntos del espacio, por ejemplo, a una distancia de una unidad, cuando R sea una unidad, observen que el campo iría así. Más o menos así como las líneas de campo que ustedes miraron para la carga eléctrica en física 200. Bueno, no lo estoy haciendo con simetría, pero iría así, alejado radialmente. A medida que ustedes se vayan alejando, el vector va a ir aumentando, ¿verdad? La magnitud va a ir aumentando.
Entonces, repito, eso lo pueden hacer ustedes, pueden visualizar cómo se mira eso en matemática. Por eso se le llaman campos radiales. Entonces, me está pidiendo, solo estoy tratando de bosquejar el campo, me está pidiendo que determine quién es la divergencia de ese campo, ¿sí? En una esfera de radio R centrada en el origen. Es decir, yo tengo una esfera, de hecho ya voy a hacer mejor, voy a hacer un poquito mejor el dibujo. Tengo una esfera, ¿verdad? Centrada en el origen. No me lo arregló. Tengo una esfera centrada en el origen. Entonces, lo que me está diciendo, si ustedes recuerdan, compruebe el teorema de la divergencia. ¿Qué me decía el teorema de la divergencia? Que la integral de ese campo proyectado, de ese campo 1, proyectado en el área de toda esa superficie, tiene que ser igual a la integral evaluado en el volumen, ¿sí?, de la divergencia de ese campo, ¿verdad?, en ese volumen. ¿Cómo es la contribución de ese volumen en todos los puntos de ese campo? Entonces, si ustedes miran esto de aquí, eso de ahí, eso tiene que ver con lo que se conoce como el concepto de flujo. Es decir, todas las líneas de campo, de hecho, vayan aprendiéndolo porque ese es el significado físico de eso, ¿verdad? Todas las líneas de campo tienen que atravesar esa área. Entonces, las líneas de campo, en otras palabras, están atravesando esa área, ¿verdad? Entonces, queremos ver cuántas líneas, eso es lo que me está diciendo, cuál es el flujo neto, la contribución de las líneas, ¿verdad? Del flujo neto atravesando esa área en todos los puntos, ¿verdad? Ahí solo estoy representando unas cuantas, ¿sí? En todos los puntos. El campo se comporta así, va en forma radial, ¿verdad? Entonces, todas esas líneas, ¿cuánto es la contribución de todas esas líneas? El flujo neto de ese campo, ¿verdad? A lo largo de esa esfera que tiene radio R. El radio de eso es R. Y eso tenemos que comprobar lo que va a ser igual a esta otra expresión. A ver si me queda chance de hacerlo, porque veo que tengo 2 minutos. De hecho, no está tan complicado. ¿Por qué? Porque observen que el campo es bien sencillo. El campo me lo está dando en coordenadas esféricas y yo tengo un problema con simetría esférica, ¿verdad? Entonces, aunque el campo me lo da en coordenadas esféricas, puedo ver que la simetría donde yo estoy calculando el flujo tiene simetría esférica, es decir, es un área, es una superficie curva en forma de esfera. Entonces, lógicamente, yo no voy a venir y voy a convertir esto a coordenadas rectangulares. Si ustedes convierten esto a coordenadas rectangulares y quieren resolver esta integral en coordenadas rectangulares, ahí me cuentan cómo les va, ¿verdad? Tal vez puedan hacerla, puede hacer que sí tenga solución analítica, la integral, pero la expresión les va a quedar bien fea. Entonces, lógicamente, nosotros vamos a irnos a resolver el problema en forma más sencilla, porque el problema tiene simetría esférica. Entonces, recordemos, ¿verdad? ¿Quién es el vector de área que me va a representar esa esfera? Es decir, voy a proyectar, ¿verdad?, en cada una de las áreas, voy a proyectar de esos pedacitos diferenciales de área, voy a proyectar esto y después voy a sumarlos todos. Resulta ser que ese diferencial de área, ¿verdad?, en coordenadas esféricas, recordarán ustedes, eso era R cuadrado, seno de teta, D de teta, T de phi, ¿verdad? ¿Sí? R unitario. Permítanme. Y ve esto acá. R unitario. ¿Sí? ¿Lo recuerdan ustedes, jóvenes? ¿No me equivoqué? Compruébenlo, por favor, en los apuntes, revisen ligero. Ese es el diferencial de área que va en la componente R, porque el producto punto quiero la componente R, ¿verdad? Jóvenes, están en clase. ¿Alguien lo comprobó ya? Muchachos, no me digan que no están apuntando nada. Sí, Lick, ese es. Ese es. Bueno, muchas gracias. Entonces, cheque.
Vamos entonces a realizar producto punto y vamos a integrar. Entonces va a ser una integral de superficie, lógicamente es una integral doble, ¿verdad? Las superficies, ya saben que tienen que quedar expresiones dobles. ¿Quién es el campo? Pues el campo va a ser R cuadrado, ¿sí? Por el diferencial de R, del área, perdón, ¿sí? Ese es el diferencial de área, es R cuadrado, permítanme, R cuadrado, seno de teta, de teta, d de phi, ¿verdad? ¿Sí? D de teta de phi. Entonces, bueno, eso sería. Ah, pero recordarán, nosotros estamos en la superficie de la esfera, ¿verdad? En la superficie de la esfera. Y en la superficie de la esfera, R es constante. La distancia que yo tengo ahí va a ser siempre la misma. ¿Estamos de acuerdo? Porque es una esfera. Estoy exactamente en la superficie. Entonces, en todos los puntos donde yo me localice, en todos los diferenciales de área donde yo esté localizándome, yo ya sé que siempre van a estar a la misma distancia y esa distancia es R, porque la dimensión de la esfera es R, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo en eso? Entonces, ¿qué significa entonces? Significa que yo tengo esto me queda R a la 4, es una constante, es R, ¿verdad? R, yo ya sé que R es una constante y es el radio de la esfera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser una integral doble en esa superficie, la superficie de la esfera. Estoy haciendo el lado izquierdo, si quieren déjenme anotar, me puse de un solo a escribir la expresión de la integral de la superficie de campo B, punto DDA. ¿Sí? Entonces, eso es R a la 4, ¿verdad? Entonces, las únicas variables que están cambiando son teta y phi. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿desde a dónde está cambiando teta y phi? Pues me está barriendo toda la esfera. ¿Estamos de acuerdo? Recordarán ustedes que phi es un ángulo que parte del eje de las X y en el caso de la esfera tiene que hacer todo el barrido, ¿verdad? Todo el barrido, es decir, sacar toda la circunferencia. Ve toda la esfera, ve toda sí, la circunferencia sería, ¿verdad? De ese barrido. Entonces, ¿desde a dónde cambia phi? Phi está cambiando, el ángulo phi está cambiando desde 0 hasta 2pi, ¿verdad? Una vuelta entera, ¿sí? Una vuelta entera es de 0 hasta 2pi. Parte de aquí y llega al mismo punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, phi cambia desde 0 hasta 2pi, da una vuelta entera. ¿Desde a dónde está cambiando teta? Pues recordarán ustedes, teta, R va a cambiar para hacer todo el barrido en esfera, teta va a cambiar desde 0, que lo definimos comenzando del eje de la z positiva, hasta llegar a la parte de abajo, ¿verdad? Que era el valor de z negativo, ¿cierto? Entonces, cuando teta y phi cambien de esa forma y R permanezca constante, entonces resulta ser que yo tengo pues todos los puntos de la superficie de la esfera. Entonces esto varía desde 0 hasta pi. Entonces resolvemos esa integral. ¿Sí? Esa integral pues creo que no es tan complicada, ¿verdad? Primero voy a integrar con respecto al seno. ¿Quién es la integral del seno? Por favor, ¿dijeron? Muchachos, la integral del seno. Menos coseno. Menos coseno, ¿verdad? Menos coseno de teta. Eso igualado de 0 a pi de phi. ¿Quién es eso? Pues eso es r a la 4, la integral de 0, 2pi, y en el argumento me queda, si quieren, de un solo, para no estar haciendo tanto paso, ¿verdad? De hecho, esas expresiones ustedes pueden hacer las integrales aquí al lado y escribir los resultados y después integrar nuevamente, de un solo. Entonces, eso evaluado me quedaría, la evaluación de eso me quedaría negativo coseno de pi más coseno de 0, y eso sería, pues el coseno de pi es negativo 1, por negativo me queda 1, más 1 me queda 2, ¿verdad? Entonces eso sería la integral de 2 de phi. Y ese resultado, pues 2 es una constante, y cuando integro d de phi, eso me quedaría 2pi, por 2 me quedaría 4pi r a la 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya hicimos el lado izquierdo de la integral. Ahora tenemos que hacer el lado derecho. Perdón, este es DDA. El lado derecho de la integral, ¿sí?
para hacer el lado derecho necesito calcular primero quién es la divergencia, ¿verdad? En coordenadas esféricas. Entonces vengo y vamos a recordar quién es la divergencia del campo en coordenadas esféricas. Entonces ese sí, ¿verdad? Es bien difícil, por lo menos yo no me la sé. Si alguno de ustedes se la aprende de memoria, pues felicidades, ¿verdad? Magnífico. Solo déjenme buscar quién es la divergencia. Aquí está. Por eso es que les digo que les sugiero que tengan esto anotado ustedes. Déjenme copiarla. Entonces, la voy a escribir aquí. Repito, si alguno de ustedes se la aprende de memoria, pues magnífico. Si no, pues haga lo que hacemos todo el mundo, ¿verdad? La copiamos y la utilizamos. Entonces, ¿a qué va a ser igual la divergencia? Va a ser 1. Observen que el campo, en este caso B, solamente tiene componente en R, ¿verdad? Solo tiene componente en R. ¿Qué significa? Que las demás componentes del campo de teta y de phi son 0, ¿verdad? En este caso particular, si hago la sustitución, lo voy a poner así. B de R, ¿verdad? B de teta y B de phi. Entonces, puedo observar que en este caso no hay componente de phi, no hay componente de teta y de phi. No tienen componente, solo me tengo que preocupar por la componente en R. Entonces, ¿quién es esa divergencia? Va a ser 1 sobre R cuadrado, la parcial con respecto a R, de R cuadrado por el campo. ¿Y quién es el campo? Era R cuadrado, ¿cierto? Por R cuadrado, eso es R a la 4. Entonces, derivo eso, ¿verdad? Me quedaría 4 veces R cuadrado por R a la 3, ¿cierto? Y eso pues me quedaría 4R, ¿sí? Entonces, cheque, ya tengo la divergencia. Miren qué sencillo quedó la divergencia de eso. Entonces, intenten, solo para que se den una idea, traten de ver cómo quedaría esa expresión en coordenadas, pues, es hacer esos cálculos en coordenadas rectangulares. Y me cuentan, ¿verdad? Entonces, vamos a calcularlo en ese volumen. Vamos a calcular la divergencia en el volumen que está contenido por esa esfera. De hecho, aquí voy a utilizar la letra tau, porque como estoy utilizando B para el campo, le voy a llamar tau al volumen, al diferencial de volumen. ¿Sí? Tau en vez de B, para que no se confundan. Entonces, ¿quién es eso? Pues va a ser, como es un volumen, sería una integral triple, ¿verdad? Vamos a integrar el volumen ahora, una integral triple de la divergencia, que es 4R, por el diferencial de volumen. Si ustedes recuerdan, ¿quién era el diferencial de volumen? R cuadrado, seno de teta, d de R, d de teta y d de phi. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo con eso? D de R, R seno de teta, R seno de... R de teta, R seno de teta por D de phi. Sí. Entonces, ¿desde a dónde va a variar? Pues R, como estoy integrando todo el volumen de la esfera, resulta ser que R va a cambiar desde 0 hasta R, ¿verdad? Teta va a cambiar desde 0 hasta pi y phi va a cambiar desde 0 hasta 2pi. ¿Cierto? Entonces, resulta, ya se me fue la hora, termino esto ligerito, resulta que tengo ahí términos independientes, puedo resolver para R, para teta y para D de phi sin ningún problema. Entonces eso me quedaría 4 cuartos R a la 4 evaluado desde 0 a R. Cuando integro la otra parte, el seno de teta, el seno de teta fue lo que hace un momento miramos, ¿verdad? Eso me quedaba 2pi. Y cuando integro el d de phi, eso me queda pi, ¿verdad? El seno de teta, eso me quedaba 2. Perdón, me quedaba 2, no 2pi. 2. Esto me quedaba 2. ¿Verdad? La integral, repito, del seno de teta me queda 2. La integral del d de phi me queda pi. Entonces, ¿quién es eso? Pues eso es 2pi r a la 4. ¿Y allá cuánto me daba? 4pi, ¿verdad? 4pi r a la 4. Entonces tengo un término ahí. Creo que... no, perdón. Phi es 2pi. ¿Verdad? Cuando integro phi es 2pi. ¿Verdad? Phi es 2pi. Entonces eso es 4pi r a la 4. Entonces, bueno, eso era lo que sabíamos. ¿Verdad? Que el teorema de Gauss, el teorema de la divergencia, sabemos que se tiene que cumplir. Entonces, ambas expresiones tienen que ser iguales. ¿Sí? Siempre se va a cumplir este teorema. ¿Estamos de acuerdo?
Preguntas, jóvenes, ¿se entendió el ejercicio? Me pasé 2 minutos. Igual, mañana vamos a seguir mirando más ejemplos. ¿Tienen alguna pregunta? Lick, mañana es sábado, no hay clases. Ah, es cierto, la emoción, hombre, me disculpo. Y sí, créanme que los sábados es feriado, ¿verdad? No es que me voy a trabajar. No, es que a veces pierdo la noción en qué día estoy. Entonces sí, nos vemos el día lunes, ¿verdad? Vayan Es que ya estudiando. quiere seguir, ¿verdad? No, 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 Gracias, no, Lick. no, en lo absoluto, la verdad que no. Igual, ¿verdad? Ustedes son los que tienen que meterle ganas a esto, ¿sí? Entonces, nos vemos el día lunes, muchachos. Vayan estudiando. Les aconsejo que vayan estudiando. Cualquier cosa, pues podemos ya irlas atacando el día lunes. Si tienen preguntas, consultas de algo, pues podemos ir viéndolas el día lunes. El día lunes seguimos resolviendo más ejercicios de esta guía. Bueno, tengan feliz día, jóvenes. Nos vemos. Todo bien, Lick, gracias. Igual. Gracias, Lick. A orden.